Buenas noches, mundo. Desde algún lugar ustedes, desde algún lugar yo. Adriana Martínez Ramos, psicóloga, psicoterapeuta gestal, tanatóloga y sonoterapeuta. Y hoy vamos a hablar acerca del tema intuición, un sexto sentido. Y bueno, pues como siempre, como cada transmisión que hacemos desde algún lugar, pues vamos a preguntarles a ustedes qué opinan de la intuición, cómo creen, cómo consideran que va aportando a sus vidas o que también en algunas ocasiones ciertos aspectos intuitivos o quizás un mal manejo o una mala interpretación de nuestra intuición puede estar afectando a sus vidas. ¿Qué opinan ustedes? Entonces, bueno, pues mientras quizás se van uniendo, tenemos aquí que ya está Gaby, gracias por acompañarme. Hay alguien más, pero no logro ver quién está en este momento. Pues váyanme diciendo qué opinan del tema, qué es la intuición para ustedes. Empecemos por allí. Mientras ustedes, a esta Pati, gracias Pati por unirte, estamos hablando de, o vamos a hablar de intuición, y mientras esto sucede, déjenme, mientras ustedes me van poniendo sus primeros comentarios, permítanme compartir esta transmisión para que podamos ir incorporando diversos aspectos en la conversación con todos ustedes. Por otro lado, también, y para dar inicio a todo ello, bueno, pues buenas noches Gaby, gracias por acompañarme. Empezaremos también a hablar de. Muchas veces nos decimos o se llega a escuchar que la intuición es el sexto sentido. En realidad podemos hablar de los 5 sentidos: gusto, tacto, olfato, vista y oído. Y sin embargo, en realidad tenemos muchos más. Hay estudios que han dicho que incluso hasta tenemos más de 20 sentidos y que tienen mucho que ver también con aspectos de corte y de índole neurológica. Sin embargo, mucho se ha hablado de la intuición quizás precisamente como esto, ¿no? Como un sexto sentido. ¿Por qué llamarle un sexto sentido? ¿Por qué de alguna manera se ha incorporado en este rubro? Quizás tiene mucho que ver, ¿por qué no?, con diversos aspectos en los cuales pues vamos buscando un algo que le dé mayor fuerza a nuestra vida, como podría ser ser intuitivos, y entonces podemos lograr o hacer cosas que nuestro sentir nos marca. Sin embargo, en este punto, pues es precisamente en donde sea un sexto sentido, o lo reconozcamos y lo llamemos como un sexto sentido, pues que podamos ir incorporando diferentes aspectos al respecto del cómo manejamos nuestros aspectos intuitivos. Para eso, como les decía, además de estar compartiendo esta publicación, pues preguntándoles qué es la intuición para ustedes y qué opinan de ella. ¿Creen que nos ayuda a tener una vida mejor o a resolver situaciones o a enfrentarnos a ellas? ¿O creen ustedes que también, y quizás más bien, o por el contrario, nos puede ir mermando hacia aspectos de índole de la decisión? Hay personas que incluso hasta llegan a considerar que el hacerle caso a una intuición y manejarla de una manera inadecuada pues más nos va quitando como la oportunidad de ser responsables de nuestras propias vidas y nuestros propios procesos. Y esto, bueno, tiene una gran significación, porque también si solamente hiciéramos caso a aspectos de corte intuitivo, quizás estaríamos dejando de lado la responsabilidad de reflexionar o de pensar al respecto de las decisiones que podemos ir tomando. Angie, buenas noches, gracias por unirte. Vero también, gracias por estar hoy aquí conmigo. Entonces, en este sentido, creo que vale mucho la pena poder considerar qué es la intuición y cómo la pueden o la podemos estar poniendo versus aspectos de razonamiento, reflexivos y a veces, por supuesto, también intelectualización. Entonces, bueno, primero que nada pensemos, ¿qué es la intuición? Es un sentir la realidad, es un percibir la realidad en donde no tiene gran cabida procesos de razonamiento. Y sobre todo, hablando desde un poco la mirada humanista gestáltica, no tienen tanto que ver aspectos de intelectualización, esta racionalización que a veces es excesiva y nos hace apartarnos de la vivencia en la cual estamos nosotros teniendo. Entonces, en este sentido, hola a todos, hola Angie. En este sentido, pues va a ser muy importante ir incorporando que tanto a veces nuestra excesiva racionalización no nos permite ser responsables de nuestra realidad porque estamos dándole una explicación a todo o queremos encontrársela, y a veces justo las racionalizaciones que hacemos resultan en una construcción de falsas creencias o de justificaciones o incluso hasta de construcciones de realidades inexistentes.
y pueden decir, ¿cómo se pueden construir realidades inexistentes? Sí, porque recordemos que la realidad la vamos creando y co-creando. Entonces, en muchas ocasiones, al estarle dando tantas vueltas, podemos ir creando realidades que no existían y que las podemos hacer existentes o incluso que las podemos vivir en el imaginario. De ahí podemos llegar hasta lo que Václavic decía, que vamos generando nuestras profecías autocumplidoras. Y entonces algo que en ese momento no estaba, se puede volver una realidad porque la vamos creando y la vamos co-creando. Entonces, en este sentido, pues podemos ir encontrando diferentes aspectos al respecto, ¿no? Entonces, si la intuición es ese sentir y percibir una realidad sin que influya un proceso de racionalización o gestálticamente hablando de intelectualización, y que si hablamos de la intelectualización hablaríamos de que en la intuición no están inmersos ni están bloqueando nuestra energía, ni la proyección ni la introyección, que serían parte de los bloqueos de nuestra zona de la fantasía. Entonces, bueno, para quienes estén incorporándose aquí, que manejen también un poquito del ciclo de la experiencia gestal, quizás podemos ir encontrando. Para quienes no, pues esta parte de la zona de la fantasía es precisamente aquella en donde están inmersos todos nuestros procesos psicológicos de pensamiento, de construcción, donde vienen también los mandatos sociales. Entonces, en realidad, en un aspecto intuitivo, no es el mandato social, no es la creencia social, no es el miedo generado por el contexto comunitario o colectivo en el cual pertenezco, el que está realmente como incidiendo en los aspectos de la intuición. Ahora bien, aquí hay un aspecto importante. Dentro de la zona de la fantasía, sí van a estar, dentro de esta zona de procesos psicológicos, sí van a estar incluidas las reflexiones, y un aspecto reflexivo va reflexión sobre lo que siento, es decir, en la intuición sí puedo yo reflexionar sobre lo que siento. Ahora, en esta parte intuitiva podemos hablar de como de dos partes más, o dos partes que la componen y que la van co-creando. Se unen también Luz, Vero Shaltenko, un placer que me acompañes también. Frank, gracias por acompañarme. Estamos hablando de la intuición y bueno, en este sentido entonces, comentando acerca de esta parte, ¿no? Los dos componentes que pueden estar inmersos en la intuición. Uno es el proceso en el cual quizás podemos o no darnos cuenta de ello. Hay personas que son muy intuitivas y que incluso no es que piensen y digan, ay, es mi intuición la que me llevó a hacer tal o cual cosa. En muchas ocasiones en realidad pues no es así. Quizás en donde más lo podemos aplicar son en aspectos que quizás van aterrizados en nuestras profesiones. Si yo les hablo un poquito del aspecto de la psicoterapia, por supuesto, claro que podemos escuchar o sentir, vivir nuestra intuición. Incluso dentro de los cortes psicoterapéuticos en general, pues le llamamos o se le llama el feeling. Por feeling es algo yo sentí, algo sentí que me llevó a hacer esta pregunta, a acercarme de esta manera, a involucrarme con este tema de esta o de otra o de otro modo. Ahí está el aspecto intuitivo. En el proceso, a menos que sea de una manera quizás más consciente, aterrizado en lo profesional, a nivel personal lo vivimos más de una manera libre, de una manera abierta, de una manera que puede ser quizás vista incluso como un no me di cuenta, solamente actúa así porque le hice caso a mi intuición, y eso nos damos cuenta después. ¿Cuándo? Cuando tenemos un resultado. Cuando decimos, mira, esto me salió terriblemente mal. No le hice caso cuando pensé, no, mejor no lo hago, mejor no voy, mejor doy una respuesta negativa o mejor hago otra cosa. No le hice caso a mi intuición. ¿Por qué? Porque durante el proceso no nos dimos cuenta. Nos damos cuenta en el resultado. Como les decía, en un aspecto profesional, quizás haciéndole caso a esta intuición psicoterapéutica que la relacionamos como feeling, es ¿qué estoy sintiendo? En la psicoterapia Gestalt, pues está inmersa dentro de estos aspectos relacionales, en esta relacionalidad del encuentro con el paciente, y quizás en la vida podemos también ampliarlo. En el encuentro con el otro es ¿qué siento? ¿Cómo me siento? ¿Y cómo quiero actuar con esto que siento? Pero esto lo vamos haciendo consciente. Quizás en la vida cotidiana pues no estamos. A ver, ¿qué siento cuando estoy frente a esta persona? ¿Qué siento cuando me vivo en este encuentro? ¿Qué quiero hacer? ¿Cómo quiero reaccionar? Quizás eso no lo vamos haciendo en la vida cotidiana. Y bueno,
quizás también para algunas personas pudiera ser valioso, pudiera ser interesante poderlo realizar. Se unen también Gina, Jazz y Camargo, Chelicano, gracias por acompañarte. Y nos dice Gaby, en ocasiones algo nos dice hacer o no hacer cierta acción y se dice para quien cree en los ángeles que estos pueden orientarnos y ya uno tiene la decisión de hacerlo o no. Habrá quien no crea en ellos. Yo sí. Ok, de hecho incluso todo este corte de creencias vistas desde ya sea desde lo energético, desde lo dogmático, desde lo espiritual, y bueno, cualquier corte de creencia es total y completamente válido y respetable. Todos tenemos nuestras propias creencias al respecto. Y en mucho va aspectos intuitivos. Por ejemplo, hay quien considera, bueno, que estamos siendo guiados o cuidados por ángeles, otros que tenemos nuestros personales ayudantes espirituales, acompañantes desde otros planos, etcétera. Creo que todo eso tiene que ver, más allá de cuál pueda ser como el aterrizaje o el sustento o la vivencia y el contexto social, sociocultural, espiritual que se viva, creo que de algún modo tiene que ver con esto que siento. ¿Quién me está avisando? Por ejemplo, los indígenas de la selva de Sonora, y creo y me imagino que también quizás muchos otros de creencias ancestrales que comentan que cuando sentimos un escalofrío que corre desde nuestra nuca hasta nuestro coxis, es la muerte que nos está alertando de tener cuidado con nuestra vida. En este sentido, pues se atribuye a la muerte como aliada. Y sin duda alguna, esa muerte como aliada es parte de nuestra vida y es parte de nuestra experiencia. Y entonces, por lo tanto, nos permite sentir sin necesidad de pensarlo, repensarlo, reflexionarlo o incorporarlo de esa manera. En un sentido racional me refiero. Y sin embargo lo podemos reflexionar y decir, claro, es este ser o es esta intuición o es esto o lo otro que me está ayudando a sentir y darme cuenta. Me abro a esta experiencia o también, y por qué no, me cierro a esta experiencia de sentir porque me confronta. Quizás en la intuición pues haya personas que vivan aspectos como de corte premonitorio y se dan cuenta y dicen, cuando empiezo a sentir este escalofrío, este nudo en la garganta, algo, sé que algo malo va a pasar, no sé qué será, pero algo malo va a pasar. Y entonces es como le tengo miedo, ya no quiero sentir y puedo cerrarlo. La intuición no siempre va solamente hacia aspectos trágicos, puede ir hacia muchas cosas. Si ya está alimentada más por procesos racionales, en donde le estamos dando, como dicen algunos, esa loca en la cabeza, ¿no? O a esa de la soltera, que es la que vive acá en la mente y le da vueltas y vueltas y vueltas, y está intelectualizando, está racionalizando, se está generando telarañas y telenovelas mentales con respecto al qué podría suceder. Allí ya no es intuición. Ahí ya es una suma intelectualización que en realidad nos está bloqueando porque terminamos proyectando miedos en el afuera o introyectando miedos que nos vamos atribuyendo y que en muchas ocasiones podrán presentarse a modo de culpas, y entonces ya no está padre porque nos empieza a mermar. Ahí ya no sería un aspecto intuitivo. Ahí quizás algo que quizás sí pudo empezar como intuición, como una sensación en la vivencia de lo que yo estoy percibiendo, deja de serlo. Y al dejar de serlo, ya no me está ayudando a sentirnos con el entorno o poder incorporar diversos aspectos que en realidad pueden estar siendo aviso existencial de quién soy yo en este momento de mi vida, que allí serían los aspectos intuitivos. Como les decía, es el proceso y el resultado. En realidad, cuando sabemos que le estamos dando vueltas y vueltas en la cabeza a esto que yo estoy pensando que puede suceder y yo digo, claro, tengo el presentimiento de, ahí ya no es un presentimiento, ahí ya yo lo estoy generando y puedo crear, como les decía, esa profecía autocumplidora. ¿A partir de qué? A partir de lo que estoy preparando en mí, de cómo lo estoy aterrizando y cómo lo estoy actuando. Y que puedo estar actuando algo que me puede llevar a un sumo éxito, por supuesto, y será tremendamente biopositivo, y sin embargo también lo puedo estar dirigiendo hacia aspectos negativos. Ahí ya no es intuición, ahí es donde la intuición quizás sentida en un inicio, si la hago consciente y la pongo a funcionar a mi favor, ya no será un aspecto intuitivo, será un aspecto de acción, y aquí hablaríamos de los saltos creativos o de los ajustes creativos que podemos desarrollar en nuestra vida y no quedarnos nada más en el, claro, esto va a pasar, esto es intuición, así va a ser y entonces simplemente dejo que sea. Es importante escucharnos, es importante reconocernos y saber que a pesar de que haya un aspecto intuitivo,
cuando corresponde a nuestro propio andar de vida, también podemos y tenemos el derecho de tomar una decisión al respecto. ¿Cómo lo hacemos? ¿De qué manera? ¿Hacia dónde nos movemos? Y allí ya todo empieza a tomar nuevos tintes. Se han unido también Norma, Isaí e Irma. Gracias por acompañarme. Estamos hablando de aspectos de la intuición. Entonces, en este sentido es precisamente cómo podemos ir incorporando cada uno de los aspectos que nosotros vamos teniendo, nuevamente retomando, proceso y resultado. En el proceso las sensaciones son sutiles, a veces incluso no nos damos cuenta y simplemente actuamos y decimos, ay, le hice caso a mi intuición, o como les decía hace rato, no le hice caso a mi intuición. Allí solamente se predispone como un estado de ánimo. Ay, sentí y actué. Algunos podrían decir que puede ser un tanto impulsivo. Podría ser un tanto impulsivo en tanto que solamente vivimos ese algo que sentimos sin saber que lo sentíamos y lo actuamos. Sí podría corresponder con algo intuitivo, aunque en lo profundo no lo es. ¿Por qué? Porque viene y por supuesto va a tener un componente procesual, no necesariamente ya en el sentido de pensamiento, reflexión o aspectos cognitivos. Sin embargo, sí empieza a procesarse y se van guardando y se va activando gracias a las huellas némicas que nosotros tenemos y que vamos guardando en nuestro cuerpo. ¿Gracias a qué? A nuestros procesos de historicidad. Nuestra historia de vida se va guardando en nuestro cuerpo en algo que también le llamamos en la psicoterapia Gestalt la conciencia inmediata, que Ruela Frank también llamó más a profundidad aún la conciencia inmediata de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo tiene memoria corpóreo-emocional, sensorial, neural, que está guardada en nuestras sensaciones, en nuestras terminaciones nerviosas, que se generan en nuestro cuerpo como base fundamental de la construcción de mi experiencia. Entonces, ¿qué pasa? Si en mi historicidad yo reconozco eventos que me pueden llevar a inferir lo que puede suceder, no me estoy inventando cosas. Las puedo intuir gracias a que a la vivencia de la conciencia inmediata del cuerpo, y la conciencia inmediata del cuerpo y de las emociones no es conciencia racional, no la estoy racionalizando y no la estoy inventando, la estoy viviendo, la estoy sintiendo, y entonces puedo ser tan atinada o tan atinado que a partir de esto que compartimos, como les decía hace ratito en los aspectos de la psicoterapia, es del, ok, cuando esto está pasando yo siento un algo. ¿Cómo reacciono con esto que siento? Porque son mis aspectos intuitivos. Y ojo, la intuición no quiere decir, esto que intuyo, así es. Quiere decir que me está alertando de algo. Y esa alerta me permite no clavarme, o me puede permitir, y este es el aspecto biopositivo de la intuición, no clavarme en la repetición de quién fui. Es importante esta parte, no me voy repitiendo. Digo, hablando desde lo que nos planteaba el psicoanálisis hasta lo que nos plantean en aspectos de cierto corte filosófico de los que hablaba un autor que a mí me gusta mucho, que es Zygmunt Bauman, que él habla de que vamos viviendo lamentablemente en un mundo líquido que dejamos que todo se vaya y nos vamos desvinculando, versus un mundo sólido o de fluidez, porque para él la fluidez es conectarnos y por lo tanto solidificarnos, ser estables. En este sentido, bueno, pues él habla precisamente, y como les decía desde los aspectos del psicoanálisis, de la importancia de no repetirnos, porque en un encuentro previo a un encuentro actual, a un encuentro posterior, que son los que van conformando nuestra historicidad, en realidad nosotros, si nos clavamos en lo anterior, para bien o para mal, porque no hablemos solamente de, ay, es malo, o es una compulsión a la repetición, que puede serlo sí, sin duda. Sin embargo, no necesariamente repetir un algo va a ser malo. A veces es, quiero repetir lo que me funcionó y pues por supuesto voy desarrollándolo de tal manera que quiero que me vuelva a funcionar. Y el punto es que en la repetición no necesariamente vamos a repetir los mismos resultados, porque ni es el mismo momento, ni son o somos las mismas personas. Nos vamos transformando. Si nos fundamentamos en eso, entonces por eso es tan importante tener la conciencia y la búsqueda de no repetirnos. ¿Por qué? Porque de entrada no somos los mismos. Si queremos repetir, nunca lo haremos de la misma manera. Y por lo tanto también nos ayudará a incorporar ciertos aspectos en los cuales podemos nosotros ir escuchando lo que sentimos, vamos percibiendo en base a mis huellas némicas, a mis significaciones previas, puedo inferir qué podría suceder.
y entonces poder tender hacia el éxito, hacia la construcción de algo bueno para mí y en el cómo puedo ir centrándome o centrando mi sentir para poder reflexionarlo y entonces, nuevamente, tomar una mejor decisión. Recordemos, la intuición no es para decir esto va a pasar así y tengo que hacerle caso, punto y ya se acabó. No, es ¿para qué le hago caso? ¿Qué me está recordando? ¿Qué no quiero repetir de mí? Y entonces lo planteo y hago un cambio. Genero entonces, por lo tanto, el salto creativo que me permite estructurarme desde un proceso más consciente. En este sentido, entonces, en este proceso, como les decía, a veces es simplemente siento y no me doy cuenta, pero me hice caso o no me hice caso. Sin embargo, también puedo sentir sabiendo que algo estoy sintiendo, aunque no sé exactamente qué. Ahí es una cuestión muy difusa y que nos puede llevar a confundirnos y decir, ay no, yo estoy loca, eso no es así, o no le haré caso a esto. Y entonces es cuando más decimos, si yo lo sabía y sabía que algo estaba sintiendo, que algo me daba algunas señales, y entonces viene dentro del proceso un tercer punto que podría sentir sabiendo qué es lo que estoy sintiendo y qué es lo que puedo intuir o imaginar, y que no necesariamente va a ocurrir o tiene que ocurrir de esa manera, y que sin embargo sí me lleva a poder determinar qué puedo actuar. Ay, estoy intuyendo que esta persona me va a traicionar, por ejemplo. No, sí, me va a traicionar, es una persona muy mala, o etcétera, etcétera. Y entonces a lo mejor nos alejamos de una persona que ni siquiera nos iba a traicionar. ¿Por qué? Porque entonces le empezamos a dar vueltas generando nuestra profecía autocumplidora, quizás ni siquiera para que nos traicione, sino para yo alejarme y evitar esta traición, pero también me evité quizás tener una conexión de una buena relación o interrelación con esa persona. Ya no les cuento qué sucede si yo le hago caso a una intuición que no tiene fundamento alguno en una sesión psicoterapéutica, y entonces asumo que le va a pasar a un paciente algo que no tiene por qué pasarle. Por eso es importante estar conscientes de qué es lo que yo estoy intuyendo. No nada más es, ay, por feeling le dije esto a un paciente o a una persona. No, sino realmente es siento sabiendo lo que estoy sintiendo. Cuando tú compartes, cuando compartimos este espacio de vida, yo siento el temor de ser traicionada, o yo siento el temor de que repitas una historia de traición. ¿Por qué? ¿Cuál es la significación de la traición en mi vida o en tu vida? ¿Cómo podría ser algo similar en esta actual relación o en este actual momento para que tú puedas tomarlo en consideración y quizás llevar a una protección de ti mismo? Ahí están los aspectos biopositivos de la intuición. Sentir sabiendo que siento y permitiendo la reflexión. Y la reflexión no es irme a la cabeza, sino realmente traer esas historias, esas significaciones que sé y actualizarlas con mi sentir. Allí va a estar la gran diferencia. Cuando realmente no me clavo en ese pensamiento, pero sí lo tomo en cuenta para poder aterrizarlo en el sentir. Cuando lo tomo en total y plena responsabilidad para poder decidir. No fue porque intuí y actué, nada más. Ahí sí sería el impulso, el primer punto que hablábamos. El segundo sería, bueno, sí, no supe qué, pero lo hice. No me estoy dando ni me estoy haciendo responsable de mi capacidad de determinación. Y en el tercer punto de este proceso es, me hago responsable de esto que siento, de lo que reflexiono con lo que siento, y entonces a partir de ello tomo la decisión de acción. Se han unido también Rocío Sandoval, gracias, Lupita Colín, saludos Irma, Olga Navarro también, y Gaby nos dice, ¿cuál es la diferencia entre intuición y premonición? Ok, las premoniciones pueden estar incluidas dentro de los aspectos intuitivos, depende de la vivencia de la persona y cuando dice esto puede suceder. No toda intuición va a ser premonitoria. Puedo intuir algo y decir, sí, iba yo por el camino correcto, no sé, como intuir un éxito laboral, ¿no? Y decir, yo intuyo que si decido irme por este camino voy a tener éxito. Bien, no es una premonición va en el y va a pasar de esta determinada manera, en este sentido, primero esto, después aquello. En las premoniciones van más por allí. Las premoniciones, por lo tanto, forman parte de la intuición. La intuición no siempre es premonitoria, pero sí nos indica o nos puede indicar cuál es el posible camino, y no necesariamente siempre todo aspecto intuitivo tiene que ser tal cual cierto de esa manera o de la manera en la que se está planteando. En este sentido va justamente en ver
y habrá personas que tienen intuiciones, pensamientos, sueños premonitorios y otras que no, y sin embargo, no por no tener premoniciones, digamos, ay, no es nada intuitivo. Todos tenemos este aspecto intuitivo y que algunas veces o varias personas lo pueden convertir en estos aspectos de falsas creencias irracionales, miedos infundados o que empiezan a generarse historias en la cabeza, como les decía hace rato, ¿no? Y cuando nos damos cuenta de todo eso, en los resultados. En el resultado hice caso a esto que estaba sintiendo, lo pensé, lo reflexioné, lo decidí, lo actué y está ocurriendo esto. Ah, mira, hice caso de mi intuición. Sabía o tenía un miedo de que esta no fuera la mejor decisión, la hice a un lado, tomé la decisión, lo realicé y me doy cuenta que no era lo que yo esperaba. No le hice caso a mi intuición. Por eso es tan importante poder sentirnos. No porque digamos, tienes que hacerle caso a la intuición y lo que te diga la intuición siempre hacerlo. No es de esa manera, sino más bien tomar en cuenta esto que estoy sintiendo para saber qué quiero y cómo quiero actuar. Siempre va a ser importante tomar la responsabilidad de mis decisiones. Esto es fundamental, porque si no, entonces de verdad, por decir hágasle caso a su intuición, podríamos quitarnos las responsabilidades y eso pues no está padre para nuestras vidas, porque en realidad nosotros somos quienes vamos determinando, si bien no lo que nos pasa, sí, como nos dicen ahí ciertas frases, ¿no? No podemos determinar ni decidir ni controlar a veces lo que nos pasa, sí lo que hacemos con aquello que nos pasa, y de esa manera nosotros nos vamos haciendo cada vez más y más responsables de las decisiones que tomamos y de hacia dónde vamos dirigiendo el guión de nuestra vida. En este sentido, entonces, tomar esa responsabilidad nos ayudará a partir de los resultados obtenidos, por supuesto. En cada decisión, en cada acción que vamos realizando, tenemos un resultado. Y a partir de allí poder determinar, mira, mi capacidad de observación, mi capacidad de sentir, mi capacidad de relacionarlo con las significaciones de mi vida y los eventos pasados en mi vida que se corresponden con la historicidad, me permiten reconocerme en el cómo puedo actuar. No de manera impulsiva, sino de manera reflexiva. Y la manera reflexiva no es una manera racionalizada en donde yo me pueda inventar o crear realidades. Maravilloso será cuando cree yo realidades a nivel de fantasía autocumplidora, a nivel de acción y esfuerzo para lograr un resultado. Ahora, eso es una acción y esfuerzo para lograr un resultado, no es producto de la intuición. Ahí es en donde podemos ver intuición y reflexión no están separados. Visto reflexión como este proceso que sí conlleva zona de la fantasía y lo racional, pero que no es intelectualizador o incluso como darle vueltas y vueltas, rumiando pensamientos que nada tienen que ver a veces con lo que estoy sintiendo o que en muchas ocasiones se cargan con las ideas de la afuera y que nos dicen, esto tiene que pasar y por eso nadie te va a creer o por eso siempre te va a pasar algo malo. O incluso como una frase que me vino a la cabeza ahorita, que decía una tía abuela hace muchos años, decía, ten cuidado, te está yendo muy bien, quiere decir que la tormenta se acerca. Y entonces se preparaba así como para algo malo va a pasar. Y pues, ¿qué creen? Algo malo pasaba. ¿Por qué? Porque abría su experiencia, abría sus sensaciones a las cosas malas que pueden pasar o las cosas en la experiencia que pueden ser vividas como malas o desagradables. El punto es, todo en la experiencia va a pasar por todo el espectro, y si lo vemos en un espectro dual, que no solamente es la dualidad, sino todo un cúmulo de situaciones que también tiene sus puntos en el inter, pues es lo bueno, lo malo, lo agradable, lo desagradable, lo luminoso, lo oscuro, como ustedes le quieran llamar. Entonces también es ¿a qué me estoy abriendo de la experiencia? Ese es el aspecto intuitivo. ¿A qué me abro de mi experiencia? ¿Qué estoy realmente permitiendo que entre, permitiendo que esté? Y esto será sin duda un aspecto básico, fundamental para poder reconocerme frente a mi mundo. Y a veces entonces es, por intuición digo, puedo tomar esta decisión quizás de arriesgarme a esta nueva experiencia, porque intuitivamente siento que puede ser el momento. No sé a dónde voy, no sé qué vaya a resultar, pero cuando me atrevo, me doy cuenta que al atreverme tomo una responsabilidad plena de lo que estoy construyendo y me empieza a resultar algo maravilloso. Le hice caso a mi intuición. Cuando quizás antes mi intuición me decía, atrévete, hazlo, yo decía, no, qué miedo, todo va a estar mal.
y pues finalmente quizás me quedaba sin vivir la experiencia, sea la que fuera, ustedes pueden considerarla, ¿no? Las experiencias que para ustedes puedan ir siendo significativas. Y a partir de ahí, pues irnos incorporando. Entonces, bueno, más allá de decir hay que hacerle caso a la intuición o tenemos un sexto sentido o las mujeres tienen mayor intuición que los hombres, no, todos podemos vivir esta percepción de la realidad y poderla incorporar de acuerdo con nuestras experiencias, y cada quien, por supuesto, la va a ir significando de acuerdo con cómo ha vivido en su propia vida. Y eso es lo que es más importante, sin duda alguna. Entonces, bueno, pues ustedes cómo ocupan, cómo le van haciendo caso a su intuición, de qué manera esta va tomando lugar en sus vidas, cómo ustedes la van reflexionando o la van mermando y se van a la mente, a la cabeza, a las películas trágicas mentales o también, ¿por qué no, verdad?, a las exitosas. ¿Cómo ocupan su intuición? ¿Cómo la ocupas tú? ¿De qué manera esta intuición te permite ir construyendo a veces, tal vez, hermosas experiencias de vida? Yo los dejo con esa reflexión y no me despido sin antes invitarles. Tenemos en Cali Psique para 20 y 21 de mayo como parte de la conmemoración del Día del Psicólogo en México, y además la estructuración de las nuevas actividades que vamos a tener en Cali Psique, el curso de morfopsicología del rostro que va a dar nuestro especialista español que viene directamente de allá para poder compartir morfopsicología del rostro, una integración que se hace entre la psicología, la morfopsicología y la medicina y la sabiduría tradicional china, para que pues quien esté interesado, por favor, póngase en contacto, pónganme un mensajito, envíenos un inbox y nosotros les podemos mandar informes. Es una parte muy interesante acerca de ello, desde no solamente lo que puede ser lo que algunos conocemos o conocen quizás como lectura del rostro, no solamente va a la fisionomía, sino en la morfopsicología también se hacen mediciones osteomusculares que nos ayudan a encontrar también desde los aspectos evolutivos ontogenéticos en nuestra propia vida y a lo largo de nuestra historia, quiénes somos, cómo somos, cuáles son nuestros perfiles psicológicos a partir de esta morfopsicología. Entonces, pues a quien le interese, únanse con nosotros, pónganse en contacto, que será un gusto contar con ustedes en esta experiencia que queremos compartir con ustedes. Y bueno, para despedirme, Gaby nos dice, cuando uno conoce a una persona y sentimos que la conocemos desde siempre, ¿a eso cómo le llamamos? No sé, Gaby, eso quizás sea más bien como algunas que dicen fue un déjà vu, o nos encontramos con almas de otras vidas, o somos almas gemelas. Esto no necesariamente es un aspecto intuitivo. Sería intuitivo si lo que estamos estableciendo será en el siento que con esta persona, si me relaciono con ella o con él, vamos a poder tener una excelente relación de amigos o llevarnos como hermanos o en trabajo. Esa sería la parte intuitiva. Si solamente sentimos que la conocemos desde siempre, quizás hay alguna conexión, quizás algo se está despertando de también mis huellas némicas, porque su fisionomía despierta ese algo que tal vez le corresponde a otra persona y no a ella. Entonces ahí habría que especificar qué persona, cómo es, cuál es el sentimiento y qué estamos desarrollando. Y bueno, gracias Tete por unirte. Yo me voy despidiendo. Que les vaya muy bien. Disfruten, reconozcan su intuición. No solamente sea escúchenla, sino reconozcan, reflexionenla, decidamos, actuemos y hagámonos partícipes, responsables y guionistas de nuestra propia vida. Muchas gracias a todos. Nos vemos en la siguiente transmisión. Desde algún lugar ustedes, desde algún lugar yo. Buenas noches, mundo. Que les vaya muy bien. Disfrútense, disfrutemos la vida y seamos felices. Muchas gracias y hasta luego.